El cielo no lloraba esa noche. El cielo intentaba ahogar el mundo. No era una lluvia ordinaria, sino una cortina monolítica de agua negra que golpeaba el parabrisas del viejo sedán con la violencia de 1000 martillos diminutos. El ritmo hipnótico y desesperado de los limpiaparabrisas era el único metrónomo que mantenía a raya la locura de la carretera secundaria. Una lengua de asfalto agrietado que se adentraba en el corazón de un bosque que no debería existir en los mapas modernos. Los faros apenas lograban perforar la densidad de la tormenta, iluminando brevemente pinos retorcidos que parecían centinelas esqueléticos, inclinándose para observar el paso del vehículo. Solo es un trabajo nocturno, Mike. Solo vigilancia. Necesitas el dinero. El alquiler no espera. Las deudas no duermen. ¿Por qué este lugar está tan jodidamente lejos de todo? Siento que llevo conduciendo horas hacia la nada. Es como si la carretera misma estuviera estirándose. Entonces, un relámpago rasgó el firmamento, blanqueando el paisaje por una fracción de segundo. Y allí estaba, el complejo Aeterna. No era un edificio, era una brutalidad arquitectónica de hormigón crudo que se alzaba como una montaña artificial contra la tempestad. Una figurad de cemento gris, sin ventanas, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su mera presencia imponía un silencio psicológico que ni siquiera la tormenta podía romper. Dios mío, es enorme. No parece una oficina corporativa. Parece un búnker diseñado para sobrevivir al fin del mundo. ¿Quién construye algo así en medio de la nada? Michael detuvo el coche en el vasto aparcamiento vacío. Era el único vehículo en un océano de asfalto mojado. Apagó el motor. El silencio repentino dentro del coche amplificó el rugido de la lluvia exterior, creando una cápsula de aislamiento. Dudó. Su mano flotó sobre la manija de la puerta, una resistencia instintiva a abandonar el último refugio conocido. Vamos, no seas cobarde. Tienes el uniforme en el maletero. Tienes el contrato. Solo entra, firma, haz tu turno y vete. Fácil. Fácil. La carrera desde el coche hasta la entrada principal fue un bautismo de agua helada. El viento intentó arrancarle la chaqueta, empujándolo hacia atrás, como si el aire mismo le advirtiera que no procediera. Michael llegó jadeando bajo el voladizo de hormigón de la entrada monumental. Las puertas dobles de metal, pesadas como la entrada de una cámara acolazada, no tenían tiradores. Solo un pequeño lector de tarjetas que parpadeaba con una luz roja malévola y un zumbido eléctrico apenas perceptible. Michael sacó la tarjeta provisional que le habían enviado por correo. La introdujo. El zumbido cesó. Un chasquido metálico profundo resonó dentro de la estructura. Empujó. El interior fue instantáneamente decapitado al cerrarse la pesada puerta detrás de él. Silencio. Un silencio absoluto, estéril, presurizado. El vestíbulo era una catedral de brutalismo. Techos de 10 metros de altura, columnas de hormigón armado con las marcas del encofrado aún visibles y un suelo de piedra pulida que reflejaba fríamente la luz de tubos fluorescentes que zumbaban en una frecuencia que hacía doler las muelas. El aire olía diferente aquí. Olía a ozono, a polvo de cemento antiguo y a algo más, algo metálico y rancio, como monedas viejas dejadas en agua estancada. En el centro exacto de este vasto espacio vacío había un único escritorio de metal gris. Sobre él, una carpeta solitaria y un bolígrafo. Nada más. No había recepcionista, no había guardias de turno diurno. Solo la arquitectura opresiva observándolo. ¿Hola? ¿Hay alguien? Genial. Preséntese a las 23:45 para la inducción. Son las 23:45 y estoy hablando solo en un mausoleo de hormigón. Michael se acercó al escritorio. Sus pasos resonaban con un eco demasiado largo, demasiado nítido. Sus manos, húmedas por la lluvia y el sudor frío,
temblaban ligeramente al alcanzar la carpeta. La abrió. El contrato de empleo. Papel grueso, texturizado, casi pergamino. Aeterna Dynamics, renuncia de responsabilidad por daños psicológicos, cláusula de confidencialidad perpetua, acuerdo de aislamiento. Esto es estándar, supongo. Abogados cubriéndose las espaldas. Firmó. El sonido del bolígrafo rasgando la superficie rugosa del papel pareció obscenamente fuerte en el silencio sepulcral. Al levantar el contrato firmado, descubrió debajo un segundo documento. Un libreto negro, pequeño, sin título en la portada. Al abrirlo, la primera página solo contenía 3 líneas de texto, impreso en una tipografía de máquina de escribir antigua. Las reglas iniciales. Protocolo de inducción, nivel 1. Regla 1. El silencio no es su aliado, pero el ruido es su enemigo. Mantenga un perfil auditivo bajo. Regla 2. Ignore cualquier cambio en la disposición del mobiliario. Los objetos no se mueven si usted no los mira. Regla 3. Si el ascensor llega al sótano sin que usted lo haya llamado, no suba. Repito, no suba bajo ninguna circunstancia. ¿Qué clase de broma es esta? El primer recorrido no comenzó con un paso, sino con una vacilación. Michael dejó el santuario del escritorio de recepción, el único punto de referencia lógico en aquel océano de hormigón, y se adentró en la garganta del edificio. El pasillo principal, etiquetado en el mapa simplemente como Sector B1, era una anomalía arquitectónica. Al cruzar el umbral, la acústica cambió instantáneamente. El eco agudo del vestíbulo de piedra murió, asfixiado por una moqueta de color mostaza, raída y húmeda, que parecía extenderse hasta el infinito. Las paredes, empapeladas con un patrón beige genérico, exudaban una uniformidad que mareaba. No había ventanas. No había puertas laterales. Solo el tubo digestivo de la burocracia, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban en una secuencia arrítmica, como si estuvieran intentando comunicar un código Morse de angustia. Bien. Regla 1. Silencio. Solo camina. Izquierda, derecha, verificar perímetro. Es solo un pasillo, Mike. Es solo un edificio viejo con mala decoración. ¿Por qué huele así? Huele a ozono y alfombra quemada. Y a algo dulce, como flores podridas en un hospital. Dios, necesito este dinero. 6 meses de atraso en el alquiler. Si pierdo esto, vuelvo a casa de mamá. O al coche. No puedo volver al coche. No con este frío. Aguanta, son 8 horas. 8 horas de caminar en círculos y luego el cheque. Olvida las reglas. Son novatadas para asustar a los nuevos. No mires los muebles. Por favor. La mente de Michael, privada de estímulos externos lógicos, comenzó a devorarse a sí misma. La soledad en Aeterna no era simplemente la ausencia de gente. Era una presencia activa. Una presión barométrica que empujaba contra los tímpanos. Mientras caminaba, los recuerdos no deseados comenzaron a filtrarse, proyectándose en las paredes beige monótonas. El fracaso de su negocio, la cara de decepción de su padre, la carta de desahucio. Cada paso en esa moqueta interminable era un paso más profundo en su propia insuficiencia. El tiempo parecía dilatarse. Llevaba caminando lo que parecían 20 minutos, pero su reloj de pulsera apenas había marcado 3 minutos. El pasillo no terminaba. Simplemente continuaba, doblándose en ángulos rectos que parecían desafiar la lógica del plano que llevaba en la mano. ¿Dónde diablos está la escalera de incendios? El mapa dice que debería estar a 20 metros del vestíbulo. Llevo caminando 10 minutos en línea recta. Esto es ridículo. Espera, ¿qué es eso? A unos 50 metros delante de él, en el centro geométrico del pasillo vacío, había una silla. Una silla de oficina común,
con tapicería azul desvaída y una rueda rota. Estaba de espaldas a él, mirando hacia la oscuridad del final del corredor. Michael se detuvo. El instinto primitivo de su cerebro reptiliano se encendió. Una alarma silenciosa gritando que esa silla no debería estar allí. El mapa indicaba pasillo despejado. No había oficinas adyacentes de donde pudiera haber salido. Estaba simplemente allí, un objeto fuera de contexto, como un glitch en la realidad. Hola, ¿hay alguien ahí? Su propia voz suena plana, muerta. Es una silla, idiota. Alguien la dejó ahí. Quizás el de la limpieza. Michael bajó la mirada hacia su portapapeles para anotar la incidencia. Obstrucción en sector B1. El bolígrafo tembló ligeramente sobre el papel. Le tomó 5 segundos escribir la nota. Cuando levantó la vista, la silla ya no estaba a 50 metros. Estaba a 20. Y ahora estaba girada hacia él. ¿Qué No. Tú estabas allá atrás. Yo te vi allá atrás. El aire se volvió gélido. Un frío antinatural que no provenía de ningún sistema de ventilación, sino que parecía emanar del objeto mismo. La regla 2 martilleó en su cráneo. Los objetos no se mueven si usted no los mira. Michael sintió el sudor helado correr por su espalda. La silla estaba vacía, pero la sensación de ocupación era abrumadora. El asiento de tela azul tenía la hendidura de alguien que acababa de levantarse. Estoy cansado. Es el estrés. No dormí bien ayer. Mis ojos me están jugando trucos. La perspectiva en estos pasillos es una mierda. Solo rodéala. Pasa por el lado. No corras. Si corres, es real. Si caminas, es solo una silla. Michael forzó a sus piernas a moverse. Cada músculo estaba tenso, preparado para la huida. Al pasar junto a la silla contuvo la respiración. El zumbido de las luces fluorescentes aumentó de intensidad, un chirrido eléctrico que rozaba el umbral del dolor. Al dejarla atrás, la nuca le picaba. Sentía una mirada clavada en sus omóplatos. La urgencia de mirar atrás era una droga física, una necesidad compulsiva. No mires, pensó. Si miras, confirma su existencia. Pero Michael miró. Giró la cabeza bruscamente sobre su hombro. El pasillo detrás de él estaba vacío, totalmente vacío. La silla había desaparecido. ¿Lo ves? Estás perdiendo la cabeza, Mike. No había nada, solo sombras y luces baratas. Joder, necesito un café. Se volvió hacia el frente para continuar su ronda. La silla estaba allí, justo frente a su nariz, a centímetros de su cara. Un estallido de estática visual inundó sus retinas. El miedo tiene un sabor. No es metálico, como dicen los libros baratos. Es alcalino. Sabe a pila gastada en la lengua. Michael tropezó hacia atrás, alejándose de la silla que ya no estaba, o que quizás nunca estuvo, y buscó refugio en la primera puerta abierta que encontró a su derecha. Sala de archivos 04. La habitación era pequeña, un cubículo claustrofóbico de paneles de madera falsa y estanterías vacías. En el escritorio, un objeto dominaba el espacio como un ídolo pagano. Un teléfono rotatorio de baquelita negra, modelo 1970. El cable en espiral colgaba hacia el suelo, desapareciendo en la oscuridad debajo de la mesa. Michael se apoyó contra la puerta cerrada, el pecho subiendo y bajando en espasmos violentos. Su corazón intentaba romperle las costillas. Michael... Joder, cálmate. Fue una alucinación hipnagógica. Falta de sueño. El cerebro llena los vacíos visuales. Es ciencia básica. La silla no se movió. Tú te moviste. Solo respira. 1, 2, 3... Fue entonces cuando el silencio se rompió. No con un golpe, sino con una laceración aguda. El teléfono sonó. No era un tono digital. Era el timbre mecánico, físico,
de un martillo golpeando 2 campanas de metal dentro de la carcasa de plástico. El sonido era obscenamente fuerte en el espacio confinado, rebotando en las paredes desnudas, taladrando el oído interno. Michael se congeló. Sus ojos se clavaron en el aparato. La luz roja en la base del teléfono parpadeaba en sincronía con cada timbrazo, bañando la habitación en pulsos de color sangre. No, no puede ser. La línea externa está cortada. Lo leí en el contrato. Aislamiento total de redes públicas. Michael sacó el libreto negro del bolsillo de su camisa. Sus dedos torpes casi lo dejan caer. Buscó la página con desesperación mientras el teléfono seguía gritando su exigencia de atención. Regla 4. No conteste el teléfono. Nadie desde el exterior puede llamar aquí. Si el teléfono suena, es una prueba de integridad o un error del sistema. Deje que suene. Deje que suene. Una instrucción simple. Pero el sonido no era pasivo. Era una agresión. Cada ring parecía durar un poco más que el anterior, estirándose, deformándose. Michael caminó de un lado a otro en la pequeña habitación, tapándose los oídos. Pero el sonido no entraba solo por los oídos. Vibraba en los dientes, en los huesos. 1 minuto. 2 minutos. El teléfono no paraba. No había pausa para respirar entre los timbres. Era un lamento continuo y mecánico. ¡Para, joder, para ya! ¿Y si es emergencias? ¿Y si pasó algo en casa? Mamá estaba enferma. ¿Y si encontraron mi número de aquí? No, eso es imposible. Pero, ¿y si es mi supervisor? Prueba de integridad. ¿Y si contestar es la prueba? Quizás quieren ver si soy proactivo. O quizás hay alguien más en el edificio atrapado en otro piso. La lógica de Michael se fracturaba bajo la presión sónica. La curiosidad humana es un defecto de diseño fatal. La necesidad de saber, de conectar, de detener el ruido, superó al instinto de supervivencia. Michael se acercó al escritorio. La mano le temblaba tanto que parecía desenfocada. El teléfono vibraba físicamente sobre la madera, como un animal vivo tratando de escapar de su caparazón. La regla 4 ardía en su mente, pero el silencio, la promesa del silencio si levantaba el auricular, era demasiado tentadora. Solo voy a levantar y colgar. Cortar la línea, eso es. Solo para que se calle. No voy a hablar, solo silencio. Sus dedos tocaron el plástico frío y duro del auricular. El tacto era grasiento. Levantó el teléfono. El silencio se podecerna de la madera del auricular. El silencio se regresó con la fuerza de una explosión implosiva. El alivio fue instantáneo, casi narcótico. Michael sostuvo el auricular contra su pecho un segundo, cerrando los ojos. Luego, lentamente, con una curiosidad mórbida que no pudo contener, se lo llevó a la oreja. Esperaba tono demarcado, o estática, o silencio. Lo que escuchó fue la textura húmeda de una respiración. ¿Hola? Solo entra, firma, haz tu turno y vete. Fácil. Esa es mi voz. Eso lo dije en el coche, hace 20 minutos. Fácil, fácil, fácil. No deberías haber contestado, Michael. Ahora saben que estás escuchando. Michael soltó el teléfono como si quemara. El auricular golpeó la mesa y cayó colgando del cable, balanceándose como un péndulo negro. Pero la voz no se detuvo al alejar el auricular. Ahora salía por el sistema de megafonía del techo. La voz en la megafonía no se desvaneció. Se absorbió. Las paredes de la sala de archivos 04, antes sólidas y estáticas, comenzaron a vibrar con una frecuencia infrasónica. Michael se giró hacia la puerta por la que había entrado, buscando la seguridad del pasillo beige y la moqueta raída. Agarró el pomo. Giró. Al abrir la puerta, el mundo no estaba allí. No había pasillo. No había moqueta amarilla. Frente a él, donde debería estar el sector B1, se abría un abismo vertical de hormigón. Una caída de 100 metros hacia una oscuridad que parecía sólida.
Michael se detuvo en el umbral, los dedos de los pies colgando sobre el vacío. El viento subía desde las profundidades, trayendo consigo el olor a cobre oxidado y humedad antigua. ¿Qué es esto? Acabo de entrar por aquí. Hace 2 minutos. Era un pasillo. Joder, era un pasillo. ¿Dónde está la salida? La arquitectura de Aeterna había despertado. La regla rota había actuado como un catalizador, disolviendo las leyes de la física newtoniana que mantenían el edificio anclado a la realidad. Michael retrocedió, cerrando la puerta de un portazo. Se giró hacia el interior de la pequeña oficina. Pero la oficina también había cambiado. El escritorio había desaparecido. Las paredes se habían alejado. La habitación, que antes medía 3 metros cuadrados, ahora era un corredor largo y estrecho que se estiraba como un chicle gris hacia un punto de fuga imposible. Estoy soñando. Es una pesadilla lúcida. Tengo que despertar. ¡Despierta, Mike! Corrió. No había otra opción. El suelo bajo sus botas se sentía inclinado, aunque visualmente parecía plano. Era como correr cuesta arriba en una superficie horizontal. La gravedad tiraba de él en ángulos equivocados, empujándolo hacia la pared izquierda, luego hacia el techo. Al final del corredor, encontró una escalera de caracol hecha de cemento bruto. Miró hacia arriba. La escalera ascendía en espiral hacia la oscuridad. Miró hacia abajo. La misma escalera descendía en espiral hacia la misma oscuridad. Bien, escaleras. Las escaleras llevan a alguna parte. Arriba es la salida. El vestíbulo estaba en la planta baja. Esto es el sótano, ¿verdad? Tengo que subir. Michael comenzó a subir. Sus botas repiqueteaban rítmicamente contra los escalones de piedra. 1, 2, 3, 10, 20. Subió durante lo que pareció 1 hora. Sus muslos ardían. El sudor le cegaba. Se detuvo, jadeando, apoyando las manos en las rodillas. Levantó la vista. Frente a él, a solo 3 escalones de distancia, estaba la puerta de la sala de archivos 04. La misma puerta de la que acababa de salir. No. He subido 5 pisos. He estado subiendo todo el tiempo. ¿Cómo puedo estar aquí de nuevo? Miró hacia atrás, hacia los escalones que acababa de subir. No estaban debajo de él. Estaban sobre él. La perspectiva se invirtió violentamente. El techo era el suelo. Michael sintió una náusea vertiginosa, un vuelco en el estómago que lo hizo caer de rodillas, aferrándose al borde del escalón para no caer hacia el cielo de hormigón que ahora estaba debajo de sus pies. Era una cinta de Moebius arquitectónica, un bucle cerrado de sufrimiento espacial. La salida es hacia adentro, Michael, no hacia arriba. Déjame salir. Renuncio. Me importa una mierda el contrato. La estructura respondió a su grito. Las paredes de la escalera comenzaron a cerrarse, un movimiento tectónico lento y chirriante. El espacio se comprimía. Michael se levantó y corrió, no hacia arriba ni hacia abajo, sino a través de una abertura lateral que apareció repentinamente en la pared. Cayó rodando en un nuevo espacio, el atrio de las 1000 ventanas, un espacio tan vasto que no se veía el techo. Cientos de balcones y pasarelas se entrecruzaban en el aire sin soportes visibles, escaleras que llevaban a paredes ciegas, puertas que se abrían al vacío. Era una catedral dedicada a la confusión, un homenaje brutalista a M.C. Escher. Y en cada ventana, en cada balcón lejano, Michael vio algo. Sombras, figuras estáticas, observándolo. ¿Qué es este lugar? Esto no era un edificio diseñado por humanos para humanos. Era un organismo digestivo hecho de piedra y acero. Y Michael acababa de pasar de la boca al esófago. El atrio de las 1000 ventanas respiraba. No con aire, sino con corrientes de presión estática que erizaban el vello de los brazos de Michael. Estaba agazapado detrás de un pilar hexagonal de hormigón
en una pasarela estrecha suspendida sobre un abismo insondable. La grandiosidad del espacio lo reducía a un insecto tembloroso en el engranaje de una máquina incomprensible. Fue entonces cuando el zumbido comenzó. No era el ronroneo defectuoso de los tubos fluorescentes que había soportado hasta ahora. Era un sonido más profundo, más violento. El crujido de un televisor analógico sintonizando un canal muerto, amplificado hasta hacer vibrar el polvo suspendido en el aire. La luz en la pasarela, 50 metros por delante de su posición, comenzó a parpadear. No por un fallo eléctrico, sino como si algo estuviera devorando los fotones. No mires. El contrato decía: los objetos no se mueven si no los miras. Pero eso no es un objeto. Huele a cables quemados. Huele a cobre fundido y a sangre seca. Por favor, Dios, que no me vea. Que pase de largo. Soy solo el guardia. Soy nadie. De la oscuridad estroboscópica emergió una anomalía. No caminaba. Se actualizaba en el espacio. Un fotograma aquí. Otro fotograma 5 metros más cerca. Era una silueta humanoide, antinaturalmente alta, vestida con lo que parecía un traje de chaqueta de los años 80, raído y descolorido. Pero donde debería haber un rostro, solo había un abismo de estática digital, un remolino de ruido blanco y gris que emitía un resplandor lechoso y enfermo. Los bordes de su figura fluctuaban, como si la realidad misma tuviera problemas para renderizar su existencia. El gerente nocturno. La encarnación de la burocracia perpetua de Aeterna. Atención, empleado temporal número 8400. Se ha detectado una desviación en su ruta de patrulla. El abandono del puesto de trabajo constituye una falta grave. Es un holograma. Tiene que ser un sistema de seguridad avanzado. Un puto holograma para asustar a los intrusos. Yo trabajo aquí. Tengo la placa. Soy Michael Lane. Turno de noche. Estoy haciendo mi ronda. La entidad detuvo su avance intermitente. El rostro de estática pareció girar hacia el pilar donde Michael se escondía. El aire a su alrededor descendió 10 grados en un segundo. El aliento de Michael se condensó en nubes blancas de terror puro. El juego del gato y el ratón había comenzado. Pero las reglas no estaban escritas en papel, estaban grabadas en el instinto de presa. La evaluación de desempeño está siendo procesada. Corregir actitud deficiente. Procediendo a la reestructuración del personal. La figura desapareció. Un microsegundo de silencio absoluto. Michael se asomó lentamente por el borde del pilar. La pasarela estaba vacía. Solo la niebla y la caída al vacío. Se ha ido. Oh, joder, se ha ido. Tengo que moverme. Al final de la pasarela hay una puerta doble. Madera. Madera real, no esta mierda gris. Quizás sea una oficina normal. Quizás haya un teléfono. Uno que funcione hacia afuera. Salió de su escondite y empezó a correr. Sus botas golpeaban el hormigón con desesperación. 20 metros. 10 metros. La puerta de roble oscuro, con una placa dorada opaca que rezaba «Gerencia General», estaba a su alcance. Entonces la temperatura volvió a caer. El olor a ozono se volvió asfixiante. A 5 metros de la puerta, un relámpago de ruido blanco cortó su visión. El gerente nocturno estaba allí, bloqueando la entrada. No había caminado hasta allí, simplemente había ocupado el espacio. A esta distancia, Michael pudo ver los detalles. El traje no era tela, parecía estar compuesto de viejas cintas magnéticas entrelazadas, crujiendo con cada micromovimiento. Los brazos eran demasiado largos, las proporciones equivocadas, como un maniquí estirado en un potro de tortura. La estática del rostro se arremolinó, formando fugazmente lo que parecía un patrón de dientes antes de volver al ruido aleatorio. Cae de espaldas sobre el hormigón, arrastrándose hacia atrás. ¡No! ¡Aléjate! Michael no lo pensó.
El pánico puro tomó el control de su sistema motor. Se giró sobre su estómago y se arrastró por debajo de una abertura en la barandilla de la pasarela, dejándose caer hacia un conducto de mantenimiento que había visto de reojo. Era una maniobra suicida, un salto a ciegas en la maquinaria del edificio. Mientras caía en la oscuridad del conducto metálico, escuchó la voz de la entidad una vez más, esta vez sonando como un fax averiado gritando a través de un megáfono roto. Rendimiento insuficiente. Iniciando protocolo de terminación. La caída no fue libre, sino un descenso agónico a través de las entrañas mecánicas de Eterna. Michael rebotó contra paredes de chapa galvanizada, un muñeco de trapo en un tobogán de óxido y polvo industrial, hasta que el conducto lo escupió sin piedad. El impacto contra el suelo de linóleo le arrebató el aire de los pulmones con un chasquido sordo. Se quedó allí, ovillado en la penumbra, mientras el zumbido de sus propios oídos ahogaba el silencio del nuevo entorno. El olor a cobre quemado había sido reemplazado por el aroma rancio del sudor viejo, café frío y ozono concentrado. Dios, mis costillas. Creo que me he roto algo. ¿Dónde estoy? Está oscuro, demasiado oscuro. Pero hay cristal. A medida que sus ojos se ajustaban, la geometría de su nueva prisión se revelaba. No era una oficina, era un panóptico en miniatura. Una garita de seguridad esférica, incrustada en el centro de una caverna de hormigón crudo. Las paredes eran paneles de cristal blindado, rayados y manchados por décadas de abandono. Frente a él, formando una curva cóncava que dominaba todo el campo visual, descansaba un altar tecnológico obsoleto. Un banco de monitores de tubo de rayos catódicos, CRT. Eran 50 pantallas muertas, cuadrados grises y polvorientos, que lo observaban como cuencas vacías en un cráneo cibernético. El centro de control. El mapa lo llamaba el búnker. Cristal reforzado, cierres herméticos. Aquí estoy a salvo. Nada puede entrar aquí. Es el puto corazón del edificio. Vamos, enciéndete, dame ojos, déjame ver la salida. Su dedo tembloroso presionó el interruptor principal. Un relé electromagnético gimió en las profundidades de la consola, y entonces el búnker despertó. No fue un encendido limpio, fue una convulsión. 50 pantallas estallaron simultáneamente con un trueno de estática visual, bañando la garita y el rostro ensangrentado de Michael en una luz estroboscópica, pálida y enfermiza. El zumbido de alta frecuencia de los tubos catódicos perforó el aire, una aguja de sonido directamente al cerebro. Las imágenes comenzaron a estabilizarse, parpadeando a través de gruesas líneas de tracking analógico. No puede ser. El pasillo B1, el atrio, el vestíbulo de entrada, las escaleras. Hay demasiados. Las cámaras no mostraban un edificio vacío, mostraban una infestación. En el monitor 12, el vestíbulo, 10 siluetas con trajes de los 80 permanecían inmóviles bajo la lluvia que azotaba los cristales, todas mirando fijamente hacia la lente de la cámara. En el monitor 34, la escalera infinita, una fila india de figuras distorsionadas llenaba cada peldaño visible. En el monitor 05, el atrio, cientos de puntos de estática brillante pululaban por las pasarelas como un enjambre de insectos digitales. Pero lo peor no era el número, era la sincronía. Como si estuvieran conectados a una única mente colmena, en el instante en que Michael comprendió lo que estaba viendo, todas las entidades, en todos los monitores, levantaron lentamente sus cabezas y vieron un paso hacia las cámaras. El perímetro está asegurado. La evaluación de desempeño es negativa. El candidato presenta síntomas de aislamiento no autorizado. Estoy detrás del cristal. Esto es blindado, hijos de puta. No podéis tocarme. Esperaré hasta el amanecer. La ilusión de seguridad de Michael era frágil, demasiado frágil. Las entidades en las pantallas no intentaban romper las puertas físicas del edificio. Estaban forzando la red. Estaban sobrecargando la señal.
En el monitor 22, que mostraba el pasillo justo afuera de la garita, apareció el gerente nocturno. Su rostro de estática brillaba con tanta intensidad que quemaba el fósforo de la pantalla. Y entonces, la entidad levantó una mano hacia la lente de la cámara de seguridad. Un crujido espantoso resonó dentro del búnker. Michael se giró lentamente. El cristal blindado a su izquierda, de 10 centímetros de grosor, acababa de desarrollar una grieta en forma de telaraña, justo a la altura del rostro. Ningún departamento está fuera de nuestro alcance. Recursos Humanos desea tener una reunión. El asedio no era físico, era ontológico. Estaban comprimiendo la realidad alrededor del búnker. Las luces parpadearon violentamente. Otra grieta recorrió el techo de cristal. El refugio se estaba convirtiendo en una trituradora. Michael retrocedió, tropezando con una silla ergonómica polvorienta, acorralado entre la pared de pantallas chillonas y el cristal que colapsaba bajo el peso de 1000 miradas muertas. El cristal de la garita se quejaba bajo una presión invisible. Un sonido agónico que recordaba al hielo de un lago a punto de ceder bajo el peso de un patinador incauto. La red de grietas se expandía centímetro a centímetro, fracturando la luz verde de los 50 monitores en un caleidoscopio de terror esmeralda. Michael, acorralado contra el panel inferior de la consola de mandos, pateó ciegamente en su desesperación. Su bota impactó contra una placa metálica oculta bajo el escritorio. Un mecanismo mecánico, ajeno a la red digital que estaba siendo devorada, cedió con un chasquido pesado. Un cajón de seguridad forrado en plomo se deslizó hacia afuera. En su interior, inmune al paso del tiempo y a las fluctuaciones espaciales del edificio, reposaba una carpeta de cuero negro, gruesa y polvorienta. No tenía logotipos corporativos, solo un título grabado en relieve. Aeterna Dynamics, Proyecto Génesis, 1983. Clasificación Omega. ¿Qué es esto? ¿Un archivo manual? Aislado. ¿Por qué forrar un cajón con plomo? A menos que lo que esté dentro necesite ser protegido de la radiación. O del edificio mismo. Michael sacó la pesada carpeta. Sus dedos dejaron surcos en la espesa capa de polvo gris. La abrió sobre sus rodillas. El olor a papel viejo y a humedad milenaria llenó el minúsculo espacio. La primera página no era un informe financiero. Era un manifiesto médico, redactado en una máquina de escribir con la cinta casi gastada. Fotografías en blanco y negro, granuladas y desenfocadas, estaban grapadas a los márgenes. Mostraban el terreno baldío antes de la construcción, pero había algo profundamente erróneo. La excavación no revelaba tierra o roca, sino una negrura fractal, un vacío que parecía absorber la luz del flash de la cámara. Registro de inicio. El pozo debajo del sector C no es geológico. Repito, no es geológico. Las ondas indican una anomalía de resonancia empática. Es un sumidero. La arquitectura brutalista no fue elegida por estética, sino por contención. El hormigón de alta densidad actúa como una jaula de Faraday para la radiación psíquica. Pero la entidad que habita en la fisura, necesita sustento. Hemos descubierto que la energía térmica no funciona. La energía eléctrica es absorbida sin efecto. Solo reacciona a una frecuencia específica. Las pupilas de Michael se dilataron al asimilar las palabras. El zumbido de los monitores pareció desvanecerse en el fondo, reemplazado por el latido ensordecedor de su propio corazón. Estaba leyendo la autopsia de su propia alma. La frecuencia del terror puro. El aislamiento absoluto y la desesperación actúan como combustible metabólico. El gerente nocturno no es un empleado, es la terminal de alimentación. Una amalgama de los rastros residuales de los sujetos anteriores. Sujetos, no guardias de seguridad, sujetos. El contrato de inducción es un requisito metafísico. Al firmar voluntariamente en el interior del recinto, el sujeto renuncia a su anclaje dimensional. Pasa a ser propiedad del complejo.
No había error administrativo. No había un cheque de pago esperándolo a las 8 de la mañana. La falta de ventanas, los pasillos infinitos, las reglas absurdas, todo estaba diseñado meticulosamente con un único propósito: macerar la mente humana. Romper las defensas cognitivas paso a paso hasta que la conciencia del individuo se fracturara y pudiera ser drenada por las raíces invisibles del edificio. Michael miró sus propias manos. Estaba empezando a ver una sutil transluminiscencia en las puntas de sus dedos. Una ligera estática que le recordaba horriblemente al rostro del gerente nocturno. La lectura de material clasificado indica que la integración cognitiva ha alcanzado el 90%. Comprendes tu propósito, Michael. La ignorancia es dolorosa. La asimilación es paz. Yo no soy vuestra puta comida. En el mapa, el contrato decía que la zona de origen está en el sótano. El pozo debajo del sector C. Si bajo ahí, si destruyo lo que sea que mantenga esta fisura abierta. Era una lógica suicida. La racionalización de un hombre cuya realidad había sido hecha a jirones. Pero en el universo cerrado de Aeterna era el único acto de rebelión posible. De repente, una de las grandes grietas del cristal blindado cedió. Un fragmento del tamaño de un puño estalló hacia el interior, rozando la mejilla de Michael y dejando un corte fino del que brotó sangre caliente. El búnker estaba colapsando. El asedio exterior había terminado. Ahora venían a recolectar. Detrás de la consola, una pesada compuerta de emergencia, previamente invisible en la penumbra, se iluminó con una luz roja intermitente. El acceso al montacargas industrial. El descenso. El colapso del búnker de cristal no fue una explosión física, sino el sonido de la realidad misma rindiéndose ante una presión cuántica incalculable. Mientras Michael se lanzaba hacia el umbral de luz roja del montacargas industrial, a sus espaldas, la jaula esférica finalmente cedió. 1.000.000 de fragmentos de cristal blindado llovieron sobre las baldosas de linóleo como un diluvio de diamantes malditos. Michael rodó hacia el interior de la cabina de acero estriado y golpeó con el puño ensangrentado el botón más bajo de la botonera oxidada. Un panel sin número, marcado únicamente con el símbolo griego Omega. Las pesadas compuertas de hierro fundido se cerraron como las fauces de una bestia prehistórica, cortando de tajo el aullido estático de los monitores y aislando a Michael en una celda vertical. Lo logré. Estoy dentro. Estoy sangrando. Sangre roja, real. Todavía estoy aquí. Todavía soy humano. No me vais a asimilar. No me voy a convertir en estática en una pantalla. Un tirón gravitacional brutal lo aplastó contra el suelo de rejilla metálica. El descenso había comenzado. Los engranajes primordiales del complejo Aeterna rechinaron. Un gemido agudo de metal contra metal que vibró a través de los huesos de Michael. La iluminación del montacargas era un único bulbo rojo, enjaulado en alambre, que parpadeaba rítmicamente. Con cada pulsación, las sombras en el interior de la cabina parecían alargarse, estirándose hacia él. Pasó 1 minuto, luego 3, luego 10. En un rascacielos convencional, el viaje más largo dura apenas unos minutos, pero Aeterna no estaba sujeta a la geometría euclidiana. El foso bajo el sector C era un sumidero cósmico. Estaba descendiendo no a través de pisos, sino a través de estratos de desesperación acumulada. El aire se volvió glacial. El aliento de Michael se condensaba en densas nubes rojas bajo la luz de emergencia. ¿Cuánto llevamos? Mi reloj, la aguja de los segundos está girando hacia atrás, muy rápido. Oh Dios, no es solo un pozo, es un intestino. Me está tragando. Llévame al fondo. Terminemos con esto. La respuesta no vino del pozo, sino del mugriento interfono circular empotrado en la pared de la cabina. Un crujido de estática preludió una voz que ya no sonaba sintética ni corporativa. Sonaba ancestral.
El gerente nocturno había abandonado la fachada de recursos humanos. Ahora, la entidad hablaba con la voz de la fisura misma. Crees que estás descendiendo hacia una rebelión, Michael, pero solo estás acelerando la digestión. La carne se pudre, el metal se oxida. Solo la angustia es eterna. Eres el bocado que cae voluntariamente en las fauces. Cállate, cállate. Eres solo un error en el código. Eres una puta anomalía electromagnética. Te voy a desconectar. Te voy a arrancar de la raíz. La luz roja parpadeó furiosamente y se apagó. Oscuridad absoluta. Privación sensorial total. El zumbido del ascensor se convirtió en un rugido sordo y envolvente. En la negrura, la mente de Michael comenzó a canibalizarse. Perdió una noción de la verticalidad. Ya no sabía si caía o flotaba. Sintió que sus extremidades se disolvían, que sus dedos, aquellos que antes había visto translúcidos, ahora se deshacían en píxeles invisibles en el aire helado. El viaje en ascensor se convirtió en una eternidad comprimida. Revivió cada fracaso de su vida, cada rechazo, cada lágrima de su madre, cada carta de deuda, no como recuerdos, sino como vivencias simultáneas, un cóctel tóxico inyectado directamente en su córtex. Estaba a punto de gritar, de entregar su mente al ruido blanco definitivo, cuando el sonido cambió. Los frenos de emergencia aullaron como almas condenadas. La cabina tembló violentamente, arrojando a Michael contra la pared frontal. Habían llegado. El nivel Omega. Con un gemido hidráulico, las pesadas puertas de hierro fundido comenzaron a separarse lentamente. No había luz más allá. Solo una niebla industrial densa, fétida, que olía a tierra mojada, cobre viejo y sangre coagulada. El corazón de la máquina. La niebla que rodó hacia el interior de la cabina del montacargas no era simple vapor de agua. Era pesada, aceitosa, y llevaba consigo el olor concentrado de 1.000.000 de promesas rotas y vidas malgastadas bajo luces fluorescentes. Michael dio un paso fuera de la jaula de hierro y su gota se hundió en un lodo negro y viscoso que cubría el suelo del nivel Omega. No había paredes visibles. La luz de su linterna teantes cortaba la oscuridad del aparcamiento con facilidad. Aquí apenas lograba penetrar un par de metros antes de ser devorada por la densidad del vacío. Este no era un sótano arquitectónico, era un estómago. Un órgano digestivo masivo, construido con brutalismo y hormigón armado, diseñado para procesar el único recurso que a Eterna Dynamics realmente valoraba: la voluntad humana. Sal a dar la cara. ¿Dónde está el núcleo? ¿Dónde está el servidor? El contrato decía que esto era una fisura, una anomalía. Yo vengo a cerrarla. Mírate, no eres nada, solo eres un edificio viejo y podrido. Su grito no produjo eco. Fue absorbido inmediatamente por el aire muerto. Pero la oscuridad comenzó a moverse. No con la forma del gerente nocturno, sino como una marea inmensa e invisible de presión atmosférica. Michael sintió que sus tímpanos estaban a punto de estallar. El frío dejó de ser una temperatura para convertirse en una aguja física que perforaba su médula espinal. De repente, la linterna en su mano parpadeó, emitió un zumbido agudo y se apagó. La oscuridad absoluta regresó, pero esta vez no estaba vacía. Estaba llena de texturas. No veo mis manos. Mis manos. ¿Por qué no las siento? Mamá, el alquiler. Yo solo quería pagar el alquiler. Las deudas han sido saldadas, Michael. El balance está equilibrado. No hay necesidad de luchar. El esfuerzo es un gasto innecesario de energía. Ríndete a la estructura. Conviértete en el cimiento. El encuentro final no fue una batalla física. Fue una disolución sensorial. Michael no fue despedazado por garras, sino desensamblado conceptualmente. Sintió cómo sus recuerdos de la infancia eran catalogados y archivados en infinitos cajones metálicos. Su dolor, su ansiedad por el futuro,
su miedo a la soledad. Todo fue extraído con la precisión clínica de una aguja hipodérmica, succionado por el suelo negro bajo sus pies para alimentar la maquinaria invisible del edificio. Físicamente, su cuerpo comenzó a perder resolución. Las células se separaban, convirtiéndose en píxeles de ruido blanco. Su último aliento no exhaló aire, sino un susurro de estática digital. El silencio que siguió fue absoluto. Perfecto. El silencio de una digestión completa. A Eterna había consumido. El cielo de la mañana siguiente amaneció gris, pero pacífico. Una lluvia fina y educada lavaba el vasto aparcamiento vacío de Aeterna Dynamics. A las 23:30, un viejo sedán azul entró lentamente y se detuvo bajo el voladizo monumental de la entrada de hormigón. El vestíbulo interior seguía siendo una catedral de brutalismo estéril. El suelo de piedra pulida brillaba inmaculado, sin rastro de agua o barro. En el centro exacto del inmenso espacio vacío, sobre el escritorio de metal gris, descansaba una nueva carpeta solitaria y un bolígrafo. Un joven, con un uniforme gris de seguridad que le quedaba un par de tallas más grande, cruzó las puertas dobles pesadas. Se acercó al escritorio con pasos tímidos, sacudiéndose la lluvia de los hombros. Miró la carpeta. Respiró hondo, sacó el bolígrafo y se dispuso a firmar su nombre en el grueso papel pergamino. El terror corporativo no tiene rostro, no sangra y, sobre todo, nunca duerme. Simplemente cambia de turno. El contrato es perpetuo. La máquina, eterna.